Listo, llegamos al final del cuatrimestre y llegamos al final de esta primer serie de presentación así general, global, del marco teórico de la pedagogía de proceso de diseño que tenemos en la cátedra. Y las últimas dos charlas estuve hablando de bueno, las conclusiones de esta observación empírica de los procesos de diseño concretos, reales, que ofrece la diseño, y las conclusiones actuales que con esa información propuesto la filosofía de las ciencias, la epistemología del diseño. Y hoy me gustaría presentar el marco teórico que de alguna manera comunica a estas dos visiones contemporáneas del proceso de diseño. Lo que las relaciona es esta teoría, que se llama teoría del actor red, que bueno, me voy a poner a, digamos, me voy a desarrollar toda esta charla para explicar qué es. En inglés las siglas son ANT, la semana pasada yo lo puse mal, es Network Theory, y en inglés le dicen ant, es hormiga, y no sé, parece que les gusta a los sociólogos hacer esos chistes. Y en inglés, en realidad, esta teoría, el mapeo de controversias, ¿qué es? Es una metodología, casi que diría, es una forma de presentar las conclusiones de un análisis empírico a través del marco teórico de la teoría de ciertos procesos. Y el mapeo de controversias puede, digamos, es un poco como esa metodología, y el resultado puede ser, en el caso de Bruno Latour, escritos, o en el caso del proceso de diseño a veces son diagramas, que son formas de relatar observaciones, descripciones de los procesos de diseño siguiendo esta teoría. Ahora, esta teoría forma parte de un campo de investigación sociológica, es fundado principalmente por Latour, y en inglés es el STS, Science and Technology Studies, que en español serían los estudios de ciencia, tecnología y dentro de este campo está esta autora, Alvena Llaneva, que es un poco la que voy a presentar en esta clase, que, bueno, como ven, en una revista científica que se llama Design and Culture, ya es, digamos, es como si fuera, digamos, la revista de cabecera de lo que se llama estudios del diseño, que es la aproximación científica a los problemas del diseño. Es algo creado por Nigel Cross, una persona de la que hablé al pasar en clases anteriores, y ella presenta esto casi como una crítica a la ciencia del diseño, y lo presenta, por supuesto, dentro de porque sería como la rama de la sociología que estudia el diseño, y ella lo que propone es esto, una crítica a estas visiones metodológicamente rígidas del proceso de diseño, y presentar la posibilidad de usar la teoría del actor, del actor red para estudiar el diseño. Es un poco lo que se llama el título, ¿no? Hacia una teoría del diseño guiada por la teoría del actor red. Y esto, como les digo, se da dentro de estudios de tecnología y sociedad. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que en este campo de estudio de la sociología se estudian las formas en las que los objetos técnicos participan de la creación de la cultura. Suena un montón eso, pero la manera de explicarlo sería decir que es una antropología de la tecnología, en donde las características técnicas de un objeto representan un mundo social, psicológico y económico. ¿Qué quiere decir esto de antropología de la tecnología? Bueno, lo que hace Bruno Latour en realidad es tomar los preceptos y metodologías de la antropología, como ustedes saben, digamos, es una ciencia inventada, digamos, por un francés, Levi Strauss, inventada, desarrollada, y que en realidad es como una arqueología de civilizaciones vivas. Es decir, Levi Strauss se iba a las islas de la Polinesia a estudiar estas tribus que representaban, digamos, nuestros estadios anteriores, digamos.
Y eso era la antropología, ¿no? Era una sociología de civilizaciones pasadas a través de estudiar estas tribus supuestamente atrasadas, ¿no? Lo que propone Latour es decir, bueno, no, no hay que estudiar tribus raras, digamos, hay que estudiar las tribus contemporáneas. Entonces lo que hace Latour es básicamente proponer una antropología de lo contemporáneo, una antropología de la modernidad, eso es lo que propone Latour. Entonces, bueno, así como los antropólogos estudian cómo las características técnicas de un objeto representando ese mundo social, psicológico y económico de estas tribus, bueno, esto haría lo mismo con nosotros mismos. Nosotros somos nuestras propias tribus, digamos. Bueno, los diseñadores son una tribu, la turba a los científicos, digamos, como otra tribu, etc. Esa sería, digamos, un poco la explicación más rápida que tengo para explicar qué es este campo de la sociología. Otra forma de explicar esto es que proponen análisis sociotécnicos de los objetos para disolver la dicotomía subjetivo-objetivo. Recuerden esto que yo les decía de lo que proponía Latour de humano-no humano. Esto de que, digamos, que los objetos, que explora la génesis simultánea de objetos y entornos, es decir, cómo la tecnología, los artefactos que vamos creando, bueno, conforman un entorno y a su vez impactan en nuestros comportamientos. Esto ya queda claro, ya directamente estamos en una nueva era geológica, digamos, que se llama el antropoceno. Una nueva era histórica, digamos, donde ya se ha entendido que el ser humano ha producido ya modificaciones incluso en el clima, ¿no? El cambio climático es un hecho cultural. Entonces, bueno, entender que bueno, hay un ida y vuelta entre objetos y entornos. Y un poco lo que dice Latour es que los objetos moldean nuestras decisiones, influyen en los efectos de nuestras acciones y cambian la forma en la que nos movemos por el mundo, juegan un rol de mediación de las relaciones humanas. Piensen lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Nos estamos comunicando a través de una computadora. O piensen lo que pasa cuando vamos en la calle con el celular en la mano, básicamente una computadora que está conectada a la red. Ustedes de esta generación son nativos a eso, pero hubo momentos en que, por ejemplo, la gente no tenía ni teléfono, o sea, ni teléfono fijo en casa, o sea, me acuerdo que cuando estábamos en colegio había más teléfonos que incluso esperábamos un día entero para poder comunicarnos, porque nada, tenía que estar la operadora y conectarte, así que fíjense si los objetos tecnológicos no moldean nuestras relaciones. Estoy poniendo un ejemplo muy claro para que se entienda, digamos, esto. Ahora, ¿cómo esto impacta en el campo del diseño? Es decir, ¿qué nos ofrece esta mirada sociológica a lo que hacemos nosotros, ¿no? Bueno, para hicieron redes y artefactos. ¿Recuerdan lo que había dicho Althusser? Hacer análisis concretos de prácticas concretas. Y un poco es eso, ¿no? En el fondo se tocan por este empirismo radical que proponen ambas miradas. ¿Y qué es lo que propone básicamente? Bueno, Janeva se mete directamente con la teoría de la arquitectura y con la crítica de la arquitectura, y con la historia de la arquitectura. Y ella lo que dice es que ella propone esto para reemplazar la explicación psicológica de las energías creativas del inventor, esto que yo les decía, estas explicaciones psicológicas de la creatividad, en donde sigue importando el genio. Esto se da en todas las artes creativas, pero en la arquitectura está históricamente codificado. O sea, la historia de la arquitectura empieza con biografías de grandes arquitectos del Renacimiento, digamos. Y después, bueno, sigue con los héroes de la modernidad, y bueno, y sigue con nuestros arquitectos estrella, ¿no? Es el genio, digamos, ¿no? Y uno elige el genio que le gusta, o Gehry o Sisa, digamos. Y también reemplaza la explicación histórica de los contextos sociales del diseño. Es decir, las dos miradas, la mirada introvertida, psicológica, y la mirada, digamos, casi como marxista, en el sentido de que se ubica en la sociedad o en la historia la causa de la arquitectura. Bueno, libros de que, si ustedes están en historia de la arquitectura, prácticamente eso es lo que hace la historia de la arquitectura. De alguna manera explica la arquitectura a través del contexto histórico. No quiere decir que esto no suceda. Lo que viene a decir Janeva y esta nueva manera de mirar es que, en definitiva, eso no explica la arquitectura. Explica la sociedad, si se quiere. Es historia, pero no es historia de la arquitectura, porque al final del día queda todavía por explicar la arquitectura. O sea, ya expliqué las condiciones históricas del Renacimiento,
expliqué cómo son las iglesias en el Renacimiento, o en Florencia en 1400 y pico, pero todavía no expliqué el proceso de diseño o la arquitectura misma. Entonces, es muy importante entender que en la teoría del actor red, lo social no es sinónimo de sociedad, porque en esta literatura crítica así se usa a sociedad, como la fuente última de la causalidad, es decir, la causa que explica la existencia y estabilidad de diferentes tipos de acción o comportamiento, o por ejemplo, un lenguaje arquitectónico. El lenguaje, digamos, la sociedad, las condiciones sociales, es la causa de un lenguaje arquitectónico. Eso desde varios puntos de vista es erróneo, digamos, desde el punto de vista hasta formalista, por un lado, hasta el punto de vista hasta marxista, fundamentalista por el otro, digamos. Si uno lee Benévolo, está leyendo un marxista bastante fundamentalista, que explica económicas como la causa de la arquitectura. Lo mismo Tafuri, ¿no? Entonces, bueno, es una crítica muy fuerte a esta mirada fundamentalista, sesgada, tanto de un lado como del otro. En la teoría del actor red, lo social es una forma de conectar actores y entornos. Ya voy a explicar un poquito más qué son actores. Pero lo importante que esta red de conexión entre actores y entornos, es algo que debe ser compuesto, construido, establecido, mantenido y ensamblado. Es decir, hay un esfuerzo. Y esto puede ser efímero o puede ser duradero. Por ejemplo, la cátedra es algo que funciona de esa manera. Ha sido compuesto, construido, establecido, mantenido. Y a mí lo que me gusta de esta mirada es que no elimina ninguna de las dos, porque no elimina el acto creativo individual y tampoco elimina las condiciones sociales, institucionales, económicas que lo permiten, pero le da una agencia mucho más fuerte a los actores, a los actores a lo social, de alguna manera. Ya no es más lo individual, sino social. Otra manera de decir lo social podría ser lo común, lo que compartimos en ese momento. Por eso me parece una forma mucho más como interesante de pensar el proceso de diseño. Y esas redes, esas conexiones, eso que va sucediendo incluso históricamente, puede ser mapeado. Eso es un poco lo que explica Latour. Todas estas conexiones, relaciones, decisiones, pueden ser descritas, narradas. Y entonces, Janeva lo que dice es que la teoría del actor red para el proceso de diseño sería investigar la cultura y las prácticas de los diseñadores, seguir lo que los diseñadores hacen en sus acciones diarias y rutinarias. ¿Se parece esto a lo que veíamos hace 15 días de estudios de estudio? Sí, claro. Los estudios de estudio es como una derivación situada de esta dimensión. Y tiene que ver, bueno, porque aparte los autores que estábamos hablando son en realidad son también discípulos de Latour y son contemporáneos a Janeva, estos sociólogos de lo que estaba hablando en los 15 días. Y también analizar el contenido pragmático de sus acciones, es decir, que se conecta también con esto que yo hablaba hace más 3 semanas, que empezó a hacer pragmático americano, Donald John, que es básicamente hacer análisis empíricos de prácticas concretas. Y eso tiene que ver con un marco teórico pragmático. Y sí, Bruno Latour es de alguna manera la respuesta pragmática, dogmatismo marxista, de su contrincante, que es Pierre. Hay una gran batalla en la sociología en los últimos 50 francesa entre Pierre Bourdieu, digamos marxista, en el sentido de que busca en la sociedad las causas, en la sociedad y en los procesos económicos las causas de los procesos sociales, y Latour, que encuentra en el pragmatismo esta forma de trabajar un poquito más la agencia de los actores. Así que es el pragmatismo americano impactando en la sociología francesa lo que genera todo este nuevo campo de estudio. Y por eso podemos al mismo tiempo y no estar en acción. Entonces, ¿qué es lo que se busca en este análisis empírico? ¿Se acuerdan que yo les hablaba que John había hecho su doctorado, su tesis doctoral en Dewey, John Dewey, la teoría de la indagación, pero que Janeva se basa más en el empirismo radical de William James. Así que Janeva, incluso, discípula de Latour, busca en los pragmáticos americanos, son 3, ¿no? O 4, los pragmáticos americanos, finales del siglo XVIII, finales del siglo XIX, principios del siglo XX.
Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey. Esa es como la gran trilogía. Y Met sería el cuarto. Entonces, Janeva, discípulo de Latour, vuelve a otro pragmático, William James, con su propuesta del empirismo radical, es decir, capturar los movimientos de artefactos y diseñadores sería eso, o sea, estudiar no solo la materialización de las operaciones sucesivas, sino los efectos imprevistos que puedan desencadenar. Eso es el empirismo radical, ver lo que está sucediendo, y solo lo que sucede es lo que, digamos, lo que se analiza, ¿no? Y además esto tiene que ver, los efectos imprevistos que pueden desencadenar la materialización de las operaciones sucesivas, es prácticamente lo que John explica como el proceso complejo de diseño, en donde no solo el diseñador no sabe qué es lo que va a hacer en el paso, no puede predecir lo que va a hacer mañana, no puede predecir su próximo paso de diseño, sino que a su vez, una vez que lo produjo, tiene que estudiar cuáles son las consecuencias, porque a su vez es sorpresivo. Las consecuencias de sus acciones, los efectos, son imprevistos también. Y esto tiene que ver con el inicio del pragmatismo, que es la máxima pragmática de Peirce, que lo que nos decía es que bueno, nosotros tenemos esta obligación para cambiar el mundo, para comprender el mundo, para entender, tenemos la obligación de imaginar, ¿no? Imaginar, pero a su vez tenemos que imaginar las consecuencias de lo que estamos imaginando. Y eso tiene también un contenido ético. Entonces, imaginar las consecuencias de lo que acabamos de imaginar, que a su vez es imprevisto. No solo las consecuencias, sino haber imaginado también era imprevisto. Y una de las primeras consecuencias de esta manera de ver el proceso de diseño es que hay una relación íntima entre el proceso de diseño y artefacto y notaciones. Es decir, no, los diseñadores están tan apegados a artefactos y notaciones. ¿Qué son artefactos? Bueno, maquetas, ¿no? Todo esto que nosotros llamamos productos intermedios de diseño. Y notaciones que son, todo ese diagrama, planta, corte, vista. Estamos tan apegados a eso que podemos concebir un nuevo objeto o entorno sin ser asistidos y amplificados por dibujos, herramientas, modelos y otros dispositivos. Es decir, que no existe esto de la idea, esto y decir que la idea arquitectónica no existe es lo mismo. Es decir, no existe una idea anterior al proyecto, que yo tengo ahí, después del proyecto, una versión reducida de esa idea maravillosa. O no existe el modelo, no existe el tipo al cual me voy acercando. Entonces, por eso es profundamente empírica, y yo diría profundamente materialista, y por eso puede haber también una base marxista en esto también, porque no estamos descartando las prácticas de producción, lo que sí seguramente es anti-idealista. Y por eso se tocan, por eso podemos juntar al Althusser con el pragmatismo americano, y no tener, y no ir presos, digamos. Bueno, ¿qué pasa con Janeva? Que deja de escribir, ella primero empieza escribiendo literatura de sociología, papers, después pasa a revistas de diseño y después directamente concursa por un cargo en una escuela de arquitectura. Ella ahora es profesora de teoría de la arquitectura en la Universidad de Manchester. Así que ella escribe directamente ella forma parte ahora del canon de la teoría de la arquitectura, del canon de la historia de la arquitectura, porque, está en la disciplina arquitectónica, es profesora de teoría de la arquitectura. Y ella hace con sus alumnos este libro, presenta, digamos, pasa en limpio su forma de encarar teoría de la arquitectura. Básicamente lo que propone es una nueva metodología historiográfica, que es esto de mapear controversias en arquitectura. Este libro está en internet, lo pueden bajar, está completo, está el PDF. Ella sube todo, en su página de academia está todo lo que escribió. Entonces, ¿qué es lo que propone? Hacer análisis empíricos del proceso de diseño arquitectónico. Lo mismo que estábamos diciendo recién. Y entonces, ¿de qué se trata el mapeo de controversias? El mapeo de controversias es documentar. No, primero, ¿de dónde viene esto, el mapeo de controversias? Latour, ¿se acuerdan que yo les dije que había ido a hacer esta experiencia de observación etnográfica a los laboratorios de científicos? Y que había estado siguiendo, por ejemplo, a cómo trabajaban en el laboratorio de, de biotecnología del Salk Institute en La Joya, California. Bueno, él pasa de hacer observaciones etnográficas a hacer este trabajo de archivo, básicamente, o una metodología historiográfica, porque la presentación del mapeo de controversias lo hace a través de, por ejemplo, historizar la pasteurización de Francia. Es decir, cómo Pasteur tuvo que organizar toda una lógica
administrativa, política, para que todos los tambos, tambos y todos los de Francia pasaran por su laboratorio. Bueno, es un libro famoso, y otras cosas más. Entonces, es eso, ¿no? El mapeo de controversias es documentar controversias científicas para aprender sobre la dinámica subyacente de la ciencia y sus relaciones con la sociedad. Eso es lo que propone Latour. Ahora, ¿qué es lo que propone Janeva? Bueno, ¿cómo trasladar eso a la arquitectura? Ella lo explica así: presenciar, analizar y mapear la variedad de elementos que constituyen los procesos de diseño, junto a la amplia gama de situaciones dadas entre diferentes actores. Entonces, ¿cómo define Latour mapear? Es el arte de describir objetos, procesos y prácticas. En el caso de Latour, que es sociólogo, escribe, hace textos, papers, libros. Como Janeva está en una escuela de arquitectura y tiene alumnos de arquitectura, ella piensa que un diagrama puede ser una buena forma de mapear un proceso de diseño. Desgraciadamente es lo peor que hace ella, porque son unos diagramas horribles. Terminan siendo todos lo que se llaman mapa de actores o red de actores, que son cada actor tiene un circulito y después hay líneas que van conectando. Eso se puede hacer digamos, incluso se puede hacer interactivo, porque es una de las herramientas de análisis político de las ciencias políticas, cuando se habla, por ejemplo, de gobernanza. Se mapean los actores. Bueno, eso es mapear. Para Janeva también puede ser diagramar. A mí me parece, y a algunos miembros del equipo docente de esta cátedra nos parece, que nuestra forma, el storyboard, tiene muchísimo potencial para hacer eso, un mapeo de controversias de los procesos de ustedes, ¿no es cierto? Si se los toman con honestidad y con la complejidad gráfica que merecería, digamos, armar esa red de conexiones, ¿no? ¿Y qué es un actor? Acá tenemos que ser claros, ¿no? No piensen que es solo ustedes, digamos, los diseñadores. No es solo una persona, el actor no es solo una persona, acuérdense de esto, actor humano y actor no humano. Es todo lo inscripto en la controversia, todo lo que forma parte de la controversia. Son entidades autónomas que juegan un papel importante en el proceso de diseño. Cualquier entidad autónoma que juegue un papel importante en el proceso de diseño. Pueden ser individuos, pueden ser colectivos, es decir, un grupo de trabajo puede ser un actor. Por ejemplo, en este caso, el equipo de docente de la cátedra es un actor en el proceso de diseño de sus diseños, no queda duda. Individuos, yo puedo ser un actor que por ahí molesta más, porque una palabra que diga yo puede tirar todo al diablo, como pasó hace una semana. Pero además las representaciones visuales, todas las imágenes que hacemos, las maquetas, o representaciones no figurativas, que son abstractas, los diagramas, por ejemplo. Y esta frase me gusta mucho, no la traduzco porque cuando uno dice to make a difference en inglés, sobre todo en inglés yankee, es como cambiar el mundo, ¿no? Es tan grande como go and make a difference, hace algo que cambie el mundo, o sea, que sea para mejor. Entonces, lo que dice Janeva es que cualquiera y cualquier cosa puede ser un actor, siempre y cuando, o más que siempre y cuando, mientras que produzca una diferencia, es decir, que tenga impacto. Cualquier cosa que tenga impacto en el proceso de diseño es un actor. Incluso, por ejemplo, si, no sé, llovió y se mojó la maqueta. Bueno, la lluvia en ese momento fue un actor. Bueno, por exagerar, por decir un accidente, por hablar de un accidente. Entonces, este mapeo de controversias nos devuelve la idea que el proceso de diseño es un proceso complejo y colectivo. Entonces, su investigación deberá ser un mapeo lento y minucioso que permita rastrear sus meandros. Y acá ya me voy a otra literatura. Salgo de Janeva un rato y me voy a otra literatura, que es la literatura del management. Esto ya tiene más que ver con economía pero también con formas de producción y formas de producción colectivas. Hay sociólogos por todos lados. Fíjense, por ejemplo, nuestra ministra de Seguridad es una socióloga, que la organización que se puso a estudiar es Gendarmería. Fue a hacer estudios etnográficos en Gendarmería. Acompañó a la Gendarmería en el conurbano bonaerense, por ejemplo, y su último estudio académico fue eso. Entonces, bueno, hay sociólogos en todos lados, y también hay en las corporaciones, ¿no? Entonces está toda esta rama del management. Entonces, estudios empíricos de prácticas colectivas
Las cosas que estuve leyendo tienen que ver con proyectos incluso artísticos, en las que participa mucha gente, demuestran que los artefactos utilizados para la colaboración, o sea, cuando se trabaja en grupo, se colabora, porque hay un objetivo en común, y se producen cosas, lo que yo digo, lo que nosotros estamos llamando productos intermedios de diseño. Bueno, son artefactos que se utilizan para la colaboración. Y no existen necesariamente dentro de redes de procesos estandarizados, porque los procesos desordenados no son casos especiales. Esto es para contestar a la teoría del diseño que propone metodologías rígidas de diseño, es decir, procesos estandarizados. Bueno, no existe eso. Los procesos desordenados no son casos especiales, son la mayoría, es decir, son casi todos. Todos los procesos son desordenados. En el proceso de diseño, lo diseñado va apareciendo. Esto tiene que ver incluso con la teoría de la formatividad, no sé si se acuerdan, ustedes me hacían alguna pregunta cuando yo decía lo que estaba diciendo, qué es lo que estaba diciendo ese filósofo italiano de los 50, con esto de que, bueno, es en la relación íntima con lo que se va formando, con la materialización, en donde va apareciendo la forma. El proceso de diseño es lo diseñado, es decir, ese objeto epistémico, eso que estoy imaginando en forma completa, va apareciendo lenta y tentativamente. Y además porque no está en un lado en especial, no está en la planta, no está en el corte, no está en la axonometría, está en la relación que se va dando entre planta, corte, axonometría, porque son todos pequeños fragmentos de eso que se va organizando de a poco. Entonces, el proceso de diseño, lo diseñado va apareciendo lenta y tentativamente, resultado inesperado e improbable. Y eso es lo más lindo, ¿no? Esto que de alguna manera charlábamos con Martín, esto de que la improvisación. Y bueno, es eso, es inesperado e improbable. Inesperado porque es una sorpresa e improbable porque podría no haber pasado. Tener una idea. No hay nada más inesperado e improbable que tener una idea. Y esto va apareciendo después, o sea, lo diseñado es resultado inesperado e improbable de una secuencia de decisiones, de un encadenamiento de decisiones, comparaciones e interpretaciones. Tengo una idea, decido, pruebo, analizo. Entonces, no es que es solamente racional, es lo intuitivo y lo racional, lo teórico y lo práctico, lo abstracto y lo concreto, encadenados en esa secuencia. Y semiótico, siempre semiótico, porque de lo que se trata siempre son de signos. Todos los productos intermedios de diseño que hacemos son signos de distinto tipo, icónicos, simbólicos, y bueno, indicativos. Y entonces todo lo que yo puedo hacer son interpretaciones, pero mis interpretaciones son vacilantes, y experimento y ensayo, y a veces los experimentos son audaces, es decir, me arriesgo mucho, y a veces son completamente arbitrarios. Entonces, porque sí, porque me gustó, es totalmente válido, ¿no? Y muchos actores contribuyen, y las decisiones iniciales se modifican debido a una amplia variedad de situaciones. Entonces, un proceso de diseño logra resultados impredecibles y accidentales. Así es como escribe Janeva del proceso de diseño, y me encanta. Me parece que es una forma muy productiva de pensar el proceso de diseño. Entonces, el proceso de diseño, digamos, se nos presenta como un ensamblaje de múltiples productos intermedios de diseño que van generando una red de relaciones y coexistencias en base a que se desenvuelven en el tiempo. Muy linda definición de proceso de diseño. Acá en realidad otra cosa, semiólogo, filósofo americano, bueno, fantástico, está hablando de otra cosa, pero es una buena explicación. Ensamblaje de múltiples productos intermedios de diseño genera una red de relaciones y coexistencias construida en base a decisiones que se devuelven en el tiempo, y además colectivas, ¿no? Decisiones colectivas. Entonces, la teoría del actor red analiza las dinámicas del proceso de diseño, ampliando el rol de sus objetos intermediarios, un concepto que no voy a definir tanto hoy, pero que también viene de la sociología, al papel de actores. Entonces, piensen en sus maquetas, en sus diagramas, en sus cortes, en sus imágenes, como actores. Actores que tienen agencia. Por eso le damos importancia. Por eso yo soy tan insistente en que sean, digamos, que valoren su trabajo, ¿no? Entonces, ahora,
tenemos que hacer un paso más atrás y definir objeto. Porque acá estamos hablando de sociología. ¿Y qué es un objeto para un sociólogo? En especial, ¿qué es un objeto para este personaje Lo? Un objeto es el efecto de una serie de relaciones. Contingencias relacionales. Su análisis será una cuestión empírica sobre cómo crecieron y se estabilizaron las relaciones que lo produjeron. Piensen en cualquier cosa que tengan ustedes enfrente ahora mismo. Yo tengo un vaso rojo acá enfrente ahora mismo. Entonces, el objeto no es el vaso, sino es el efecto de una serie de relaciones. Entonces yo me tengo que empezar a pensar cómo crecieron y se estabilizaron las relaciones que lo produjeron. Fíjense qué hermoso que es pensar la vida así. Porque entonces, ¿dónde se produjo el vidrio? ¿Quién pensó en pintarlo de naranja? ¿Quién pensó en poner estos circulitos ahí? ¿Cuál es la tecnología que lo hace posible? ¿Dónde se hizo? ¿Se habrá hecho en China? ¿Vino en barco? Fíjense todo lo que tiene que suceder para que este vaso llegue acá y yo pueda tomar agua. Entonces, bueno, así piensa un sociólogo. Me parece muy interesante, ¿no es cierto? Bueno, ahora usemos lo que dice Lo para pensar esto de los productos intermedios, que van cambiando, ¿no? O sea, porque son objetos, hablemos ahora de los objetos intermediarios como objetos abiertos que se van transformando, ¿no? ¿Qué es lo que asegura la continuidad de una forma dentro de una lógica de red? Una forma es estable si se configura dentro de un conjunto estable de enlaces. ¿Qué significa esto? Bueno, piensen cuando ustedes van cambiando una planta. Una planta hasta el punto que es ya casi prácticamente otra planta. Bueno, ¿puedo seguir diciendo que es la misma planta? Aunque la fui cambiando. Y bueno, sí, porque todo depende de cómo se vaya relacionando con, por ejemplo, el corte. Si el corte no se modificó y lo que fui modificando fue la planta, y bueno, sigue siendo una forma estable. ¿Se entiende esto? En esta red de relaciones y coexistencias que es el proceso de diseño, yo puedo, por ejemplo, hacer 5 cortes de la misma planta, puedo hacer 5 transformaciones de un corte de la misma planta, porque estoy de alguna manera todavía estabilizando el artefacto. Ahora, ensamblaje es una palabra muy pesada, yo no me voy a poner a definirla, incluso en mi tesis no la estoy definiendo, porque es un poco la influencia de Deleuze, de Gilles Deleuze, que es un filósofo francés, en la sociología. Entonces es todo un campo, un jargón ahí, bueno, pero defino rápidamente qué sería un ensamblaje. Bueno, son las relaciones entre las relaciones entre objetos intermediarios hacen surgir las formas del objeto en diseño. Es como nosotros organicemos esa red de conexiones entre objetos intermediarios, cómo los ensamblemos, ¿no? Ensamblar es eso. Eso es lo que va a hacer surgir las formas del objeto en diseño, que es el proyecto que yo estoy imaginando en su totalidad, digamos. Aquello que si fuéramos profesionales lo construiríamos, entre comillas. Entonces, fíjense que siempre hay reconfiguraciones de elementos existentes, reunidos de manera novedosa, que pueden incluir nuevos conjuntos de elementos. Entonces, entra dentro de esta reconfiguración todo lo que es agregar cosas y todo lo que es transposición, que es decir, o cambiar de contexto, o agregar, o quitar cosas. Y vayan pensando en eso, como tener todo en la mesa, ir moviendo las cosas del lugar para relacionarlas de una manera, y bueno, y eso de alguna manera es el proceso de diseño. Ahora bien, las relaciones deben reconfigurarse de a poco para mantener la continuidad. O sea, de alguna manera, digamos, si yo cambio todo al mismo tiempo, bueno, ya estoy haciendo otro proyecto. De a poco voy encadenando esas decisiones para que, bueno, el paso de la axonometría a la maqueta, digamos, sea una verdadera transposición y no un nuevo inicio, que es un poco lo que siempre estamos tratando de hacer nosotros como equipo docente, es que ustedes no pierdan el proyecto. Es lo que hice yo el jueves pasado con Análisis Proyectual 1, con algunos proyectos que, bueno, había una casa, pero no había un proyecto. ¿Por qué? Porque se había perdido la continuidad. Se había disuelto la continuidad. Se había desmontado todo al mismo tiempo y no había proyecto. Había una casa, podían entregar y sacar una buena nota, pero no había proyecto. Entonces, hablar de continuidad fluida, incluso esto que estamos haciendo nosotros en esta cátedra, somos una cátedra que entiende el proceso de diseño de una manera muy fluida, muy fluida. Nosotros, nosotros mismos forzamos un montón de cambios a partir de los ejercicios que hacemos,
le hacemos cambiar a ustedes el proyecto todo el tiempo, y esto no pasa en otras cátedras, donde el proyecto no cambia. Es más, si cambia es un error. Entonces, nosotros manejamos una continuidad fluida en el proceso de diseño, pero eso no es decir que todo vale. No vale todo. Por eso seguimos estando nosotros acá en el equipo docente funcionando casi como un curador de esa fluidez, para que no se vayan al tacho, digamos. Y hay prácticas que determinan la continuidad. Hay cosas que nos permiten, por ejemplo, actualizar una planta, digamos. El corte es lo más avanzado. Bueno, actualizar la planta, porque la planta te quedó atrasada. Y eso es lo que te permite llegar a un nuevo plano de coherencia, un plano de consistencia. Ahora, un plano de consistencia no es un nuevo proyecto, es una nueva versión, una nueva iteración, un nuevo estadio del mismo proyecto. Saltar de plano de consistencia no significa cambiar de proyecto. Entonces, lo que hay que entender, los objetos intermediarios son objetos abiertos, permiten actualizaciones constantes. Eso es un objeto intermediario. ¿Qué quiere decir intermediario? Que el proceso de diseño es intermediado por el objeto. El objeto es un intermediador del proceso de diseño. Y son varios, ¿no? Entonces son varios objetos intermediarios y el proceso de diseño está intermediado, está mediado por esa relación de sus objetos intermediarios. Y ahora, bueno, este es el psicólogo americano que inventó el campo de estudio de la creatividad, Joy Paul Guilford, que en 1950 él propone estudiar la productividad. Y en el 58 ya directamente propone una teoría de la inteligencia. Y hace, bueno, es un cubo muy interesante, ese modelo de la inteligencia. Y él ahí habla de los productos transformacionales. Y los productos transformacionales permiten cambios, es decir, modificaciones o transposiciones en la información existente. Y eso es el objeto intermediario. Entonces, ¿cómo explicar la diferencia entre producto intermedio de diseño y objeto intermediario? Y bueno, qué sé yo. Bueno, es difícil en esta época que ustedes no guardan nada, ¿no? Van haciendo save as, save as, save as, save as, y tienen siempre el último archivo. Bueno, esa es una definición de objeto intermediario, pero clarísimo. Un archivo de AutoCAD es un objeto intermediario. Nunca es el mismo, pero siempre es el mismo, digamos. O sea, incluso si ustedes no le cambian el nombre y salvan cada 5 minutos, ese es un archivo nuevo. Que fue un producto transformacional, permitió cambios, modificaciones o transposiciones en la información existente. Productos intermedios de diseño sería si nosotros, por ejemplo, imprimiéramos de ese archivo 2 momentos distintos cada día, y al final del proceso tuviéramos una pila de dibujos que son resultados objetivos, concretos, de ese objeto intermediario que ha sido transformado sucesivamente. ¿Se entendió esto? Bueno, nada. Ahora, conclusiones. La noción de un objeto fluyente conlleva la noción de autoría diluida. Y esto es lo que nos interesa, esto es un poco lo que yo les decía, que en una enchinchada bien al principio que decían porque yo, no hay yo acá. O sea, no hay yo, no es mi idea. Afortunadamente es un trabajo colectivo el proceso de diseño. Bueno, la gente de introducción está trabajando sola. Parecería que estuviera trabajando sola, pero no es verdad, porque están siendo actuados, ayudados, modificados por un equipo docente que son 8 personas, 8, 9, 10 personas. Interactúan con muchas de esas personas. Así que no están solos tampoco. Es también, aunque no lo parezca, un proyecto colectivo, un trabajo en grupo. Entonces, fíjense cómo Yaneva explica qué es el proyecto de arquitectura. El proyecto de arquitectura es un proceso en el transcurso del cual se compone algo hecho de muchas piezas diferentes, traídas por diferentes actores que pueden o no estar conectados con el que firma como autor. Seguir el proceso de diseño arquitectónico significa seguir asociaciones entre elementos. Las descripciones realistas del proceso de diseño deben hacerse de manera plural y situada para comprender los eventos, actividades, pruebas, sufrimientos y errores que formaron parte de la experiencia. Es decir, dar cuenta de la dimensión experiencial del proceso de diseño, las exploraciones, los descubrimientos, los numerosos desvíos y las sorpresas. Para debería ser esto. Esto es lo que debería ser el storyboard de ustedes. El storyboard debería ser una descripción realista del proceso de diseño arquitectónico,
Y para los alumnos de introducción que nos están escuchando y no saben qué es un storyboard, es algo que pedimos más adelante, que es algo así como un resumen del proceso de diseño. Ese resumen de las decisiones proyectuales no tiene que ser un mito, una narración mitológica de una idea lineal, irracional, no. ¿Por qué? Porque hubo eventos, actividades, pruebas, sufrimientos, errores, y hay que dar cuenta de eso. Hay que dar cuenta de las exploraciones, los descubrimientos, los desvíos, las sorpresas. Eso para mí debería ser un storyboard. Y acá vamos pasando otra vez a lo que yo le decía de la teoría del management. Un proceso de diseño instaura una comunidad de práctica que se identifica en la participación en un compromiso mutuo. Un grupo de trabajo de ustedes es una comunidad de práctica. Una configuración social en la que las personas negocian significados y crean sus identidades. ¿La cátedra es una comunidad de práctica? Sí, claro, por supuesto. ¿Cada materia es una comunidad de práctica? Sí. Ahora estamos dispersos, cada uno en su lugar, pero bueno, estamos trabajando. ¿El grupo de trabajo de ustedes es una comunidad de práctica? Sí, pero el grupo que hacen ampliado con el equipo de docente también es una comunidad de práctica, porque el equipo docente también participa del proceso de diseño. Aunque no pueda identificarse formalmente como entidad organizativa, Cátedra Royce es una entidad organizativa, ustedes como grupo de trabajo no tienen nombre, a lo sumo el nombre del grupo de trabajo es los 3 apellidos o los 4 apellidos de ustedes. Sin embargo, en el transcurso del proceso de diseño se desarrollan las memorias y prácticas compartidas que consolidan una comunidad de práctica. Hay algunos grupos que después continúan, y después incluso nos acordamos con el tiempo. O sea, ¿cómo olvidar el grupo de Cindy Cagiano y compañía? ¿O cómo olvidar el grupo de Santi Gione y compañía? Bueno, ellos lograron, o por ejemplo, Rosela con Valen, lograron generar una comunidad de práctica que se mantuvo en el tiempo. O sea, sus memorias y prácticas compartidas consolidaron una comunidad de práctica que no se disolvió. Hay comunidades de práctica que son, bueno, algunas no funcionan, o sea, se separan, digamos. Bueno, y esa comunidad de práctica en realidad también fue variando, porque no es lo mismo cuando Rose y Valen trabajan, por ejemplo, trabajaron con Piccini, que hicieron un proyectazo, que los docentes también forman parte de esa comunidad de práctica. Cada diseñador llega a la situación de diseño, y fíjense que en el proceso de diseño hay muchas situaciones de diseño. Yo diría que cada decisión es una situación de diseño. Y lo que hacemos cuando nos sentamos en el tablero y estamos 4 horas trabajando en el taller, bueno, tal vez en una jornada muy productiva hubo muchas situaciones de diseño, hubo que decidir muchas cosas. Bueno, cada uno llega a esa situación de diseño en particular con patrones individuales, creencias, grupos sociales y actividades laborales. Las diferencias entre los mundos de vida, es decir, esa experiencia que traemos, únicos de cada uno, porque cada participante tiene una experiencia de vida única, conducen a cuestionar las contribuciones de los demás, a malentendidos, conflictos e incertidumbre. El proceso de diseño puede describirse como una colaboración disputada. Así que no hay lugar un poco, digamos, deberíamos sacarnos encima el mito de la felicidad o de la racionalidad, no, bueno, y no escapar al conflicto, porque el conflicto es, si está bien manejado, puede ser muy productivo. Conclusiones. Lleguemos a conclusiones. Suponer al proceso de diseño como una progresión ordenada, siguiendo la guía segura de artefactos estandarizados y contextos organizacionales estables, descarta las colaboraciones complejas y no rutinarias como situaciones anómalas, como lo que está mal. Ahora, fíjense, ¿qué es una cátedra de diseño sino, y una metodología de proceso de diseño como las que le estaba contando antes, racionales, etcétera, sino una progresión ordenada, siguiendo una guía segura de artefactos estandarizados, por ejemplo, la tipología, por ejemplo, el precedente, analizar el precedente y copiar el precedente, y contextos organizacionales estables, como por ejemplo un cuatrimestre. Fíjense, ¿no? ¿Cuántas equivocaciones juntas? Esto es lo que nos dijo una vez, ahora no me acuerdo cómo se llama filósofo que fuimos a conversar, después, que nos dijo que en las universidades nunca se enseña lo verdadero, que siempre se enseña ¿cómo fue que nos dijo? Lo que no es importante, lo accesorio, o lo residual.
Yo creo que nuestra cátedra, si bien presenta esta lógica ordenada, y trabajamos con artefactos que más o menos estandarizamos para que estemos todos más o menos en un lugar y tenemos un contexto estable, no creo que borremos la colaboración compleja y no rutinaria como una situación anómala. Es más, nosotros abrazamos lo complejo y lo no rutinario. Es decir, el riesgo. Hay mucho riesgo en cada una de las actividades de diseño en las que nos enfrascamos diariamente, y creo que eso es lo que hace la diferencia de esta metodología pedagógica, que no estandariza. Bueno, no sé, lo discutiremos, me dirán ustedes si estoy en lo correcto o si exagero. Bueno, este prejuicio del proceso de diseño como progresión ordenada, siguiendo guía segura, etc., es un prejuicio incentivado por los modelos de proceso de diseño propuestos por la literatura especializada, que desconoce que el trabajo colaborativo implica descubrir, hacer, probar, desarrollar y discutir sobre prácticas y sobre cómo instanciarlas en objetos intermediarios. Díganme si esto no es lo que hacemos en la cátedra. O sea, estamos todo el tiempo descubriendo, haciendo, probando, desarrollando, discutiendo sobre cómo hacer las cosas, ¿no? Y cómo ir trabajando mejores objetos intermediarios. Esto es lo que hacemos en la cátedra. ¿Y qué son los objetos intermediarios? Nuevamente, son artefactos de negociación. ¿Por qué? Porque no son inscripciones estandarizadas y no presuponen niveles altos de coordinación. Y acá entra el diagrama, de una forma mucho más importante. El diagrama voy a hablar el año que viene, porque el diagrama permite distintos niveles de interpretación. Entonces, el diagrama funciona sin coordinación. Es un artefacto de negociación que permite la heterogeneidad de interpretaciones, hasta que nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Entonces, el trabajo colaborativo puede ser controvertido. Y fíjense que no tiene que ver con esto, con pelearse, o con tratarse mal, o con faltarse el respeto. Fíjense la alegría que hay en el trabajo del taller. Bueno, pobre, estoy hablando de un recuerdo de un taller que no estamos teniendo en estos últimos 2 años, pero creo que incluso de manera digital y virtual y a distancia, estamos todavía reconstruyendo esa felicidad de trabajar que tenemos en conjunto. Ahora, la controversia está bien, por eso es el mapeo de controversias, porque eso es lo controvertido, digamos, porque las prácticas y artefactos no siempre se comprenden bien. Las alineaciones pueden ser parciales, temporarias, puede haber en grupo de 3, puede haber alineamientos de a 2 hasta balancear, ¿no? La comprensión compartida puede ser irregular y estas rupturas de alineación pueden extenderse a la comprensión y uso de artefactos representativos y coordinativos. Y eso, bueno, es la riqueza, ¿no?, del trabajo en grupo. Bueno, ya para ir terminando. Entonces, y volviendo a la sociología, acá el proceso de diseño funciona como un foro híbrido, como un espacio de conflicto y negociación entre diferentes actores. Recuerden que actores son también, o sea, puede haber una negociación y un conflicto con un diagrama. Recuerden que lo que decía John del proceso de diseño era que es una conversación activa con los materiales de la situación. Como que el diagrama también dialoga, esto que lo que también la ansiedad que tenía la compañera hace un mes de decir, bueno, y me voy a dar cuenta de lo que me está diciendo. Y bueno, hay que prestar atención, ¿no? ¿Cuál es la agencia del diagrama? ¿Qué nos está queriendo, entre comillas, decir ese diagrama? ¿O qué nos permite hacer ese diagrama? Entonces, ¿por qué es un foro? Porque es un espacio particular, en este caso virtual, ¿no?, en el que varios grupos pueden reunirse y debatir problemas y opciones. ¿Y por qué es híbrido? Porque los actores involucrados son heterogéneos y las preguntas abordadas son de naturaleza diferente. En un equipo de trabajo profesional, en un trabajo grande, por ejemplo, a veces hay abogados, a veces hay consultores técnicos, a veces hay ingenieros. En el caso nuestro están ustedes, que son alumnos, y nosotros, que somos docentes. Y bueno, tenemos digamos, venimos de distintos lugares, ¿no? Entonces, la puesta en común de tareas para direccionar el flujo de trabajo necesita un trabajo de articulación, que incluye procesos de interacción tales como negociar, persuadir, educar y a veces coaccionar. Entonces, me acuerdo que la semana pasada, bueno, no, hace 15 días, yo hice una propuesta y uno me dice, pero bueno, ¿y tengo que hacer eso? Y yo le digo, y bueno, mira, qué sé yo te hice esta corrección, vos hacer lo que quieras, pero bueno, eso es bastante como coaccionar, es decir, hacer lo que te digo. Así que bueno, nada, no, para eliminar el mito, digamos, esto de que tiene que estar todo bien,
si se hace siempre con respeto y con la idea de, bueno, de tener un buen resultado. En el caso mío, ¿qué es un buen resultado? Bueno, que enseñar, ¿no? Que se aprenda, que haya un aprendizaje. Bueno, nada, eso. Y para terminar, una conclusión final. Tan pronto como empezamos a analizar y mapear el proceso proyectual, desaparece la imagen del objeto estático, el proyecto está en movimiento, siguiendo las dinámicas, cambiantes relaciones entre diseñadores y transposiciones materiales. Seguir un proceso de diseño es dar cuenta del flujo continuo de transformaciones, de procesos en incertidumbre. Muy linda esa frase. Y bueno, para terminar, acá estoy terminando el ciclo completo, ¿no? Las últimas 5 charlas. Yo les hablé del modelo del proceso creativo de Wallace, les hablé de las metodologías de proceso de diseño de Asimov, y les estoy empezando a hablar, digamos, de esta nueva manera semiótica pragmática de mirar el proceso de diseño. Entonces, en el modelo de Wallace, el acto creativo estaba basado, bueno, en sus lecturas de genios o autores. Asimov se basaba más bien en, como les comenté, toda la problemática psicológica de la resolución de problemas y las teorías de la información. Y bueno, era un proceso, una metodología muy rígida, digamos, con estos feedback loops, etc., pero era lineal de alguna manera y tenía un solo resultado, como que un único producto al final. Y en cambio, una nueva manera semiótica pragmática de ver esto, lo entendería como un proceso no lineal y formativo. Ahora, no piensen que un modelo reemplaza al otro, sino que casi que se imbrica uno en el otro. Por eso yo estoy poniendo el proceso creativo de Wallace 8 veces en Asimov. ¿Por qué? Porque cada ciclo de Asimov es un acto creativo. Cada vez que vuelvo a hacer eso es un acto creativo. Y la diferencia entre Asimov y lo que estamos proponiendo hoy contemporáneamente es que tal vez sea menos lineal de lo que Asimov pensaba. Entonces, el modelo de Wallace es un modelo individual, mental y psicológico, y el último modelo, este modelo semiótico, pragmático, empírico, etnográfico, bueno, no sé, es colectivo, práctico y semiótico. ¿Sigue habiendo individuos dentro del proceso colectivo? Claro. Cada uno de ellos tiene un proceso mental de proceso creativo, bueno, obvio, pero están totalmente influidos no solo por las otras personas, no solo es un trabajo colectivo social, sino que a su vez también están influidos activamente por los productos que van trabajando. Y eso es la gran diferencia con lo de Asimov. En Asimov, el producto era una cosa separada por completo de la actitud del autor. Lo único que importaba en Asimov era el autor. Y el resultado era totalmente, digamos, como objetivo y separado. En cambio, en las nuevas maneras de ver, autor, actor, producto, están todos entramados, ¿no? Entonces, bueno, si el modelo de Wallace pensaba más en la lógica del genio, del autor individual, tal vez ahora se nota más la lógica de un editor o de un curador, digamos, entramado en toda esta complejidad y tratando de elegir, un poco como estoy poniendo ahí al final en el diagramita, que al final el último producto, ¿no? Ese puntito de Asimov, que sigue estando en el modelo que yo llamo Silva, porque es un autor, pero podría ser Janeva, porque al final sí hay un resultado. El resultado es como una configuración de selección, de edición, de productos intermedios que hice antes, ¿no? Y que simplemente los coloqué de una manera. Y pensar en esto de que también, bueno, la lógica del actor, y que el actor incluye no solo a los autores, sino a todos los productos intermedios. Entre ellos, especialmente, las técnicas de representación y lo que permiten, es decir, las notaciones, en especial el diagrama, por ejemplo, el razonamiento diagramático que permite cómo cada signo, aunque sea una maqueta o un corte, puede ser atravesado por el razonamiento diagramático, porque son signos, por eso es un modelo semiótico, pero a su vez, y eso es un poco bueno, no sé si aporte, pero mi crítica a Janeva, es que ella no considera al concepto como un actor. Y por eso el pragmatismo contemporáneo sí me sirve y no sirve, porque le da mucha agencia al concepto. ¿Por qué? Porque el concepto es un marco que me permite incluso ya antes de trabajar decidir cosas. En este caso, por ejemplo, el concepto de espacio arquitectónico es un actor,
central, porque tiene incluso una historia ya de 500 años de definición. Fíjense si no es un actor, digamos, ¿no? Bueno, y entonces, al final de todo esto están nociones de la ciencia cognitiva, como la cognición colectiva, la idea de la ciencia, tecnología, estudio de ciencia, tecnología y sociedad, de los actores humanos y no humanos, la agencia distribuida, la semiótica pragmática, los actos comunicacionales no verbales, que creo que les expliqué hace un mes, las formalizaciones y las conceptualizaciones, que es el aporte de la Gestalt, los soportes materiales, que es el aporte de la filosofía de la tecnología, estas transposiciones materiales, estas traducciones materiales, y bueno, y entender a los productos intermedios de diseño, bueno, como estos actores semióticos principales del proceso de diseño. Que es un poco, bueno, esto que yo les estoy tratando de decir, que es algo así como el mapa del proceso de diseño que seguimos en la cátedra, en donde, bueno, nuestro aporte es tal vez empujar a que se pase de un punto a otro, y siempre ser precisos con qué técnicas, qué procedimientos, qué conceptos y qué cosa del archivo estamos buscando para encauzar un poco esa secuencia impredecible de decisiones, ¿no? Como les dije, hoy estuve hablando bastante de Llaneva y bastante de Latour, y bueno, y aparece ahí John Law, que son, digamos, como los grandes personajes de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, pero también estuve metiendo algo de la lógica organizacional. O sea, ahí ven un poquito de Information Processing and Management, por ejemplo, es una revista que se llama así. Bueno, y recordarles que esto está todo subido a YouTube en el canal, si quieren revisar, que también ustedes tienen acceso a todos los apuntes, no, perdón, estos son todos las diapos de todas las charlas, están ahí para que ustedes se las guarden y las lean o las relean. También están todos los apuntes de teoría del taller en otra carpeta, también se los pueden bajar a todos. Que todo lo que estuve diciendo en estos últimos 5 clases está en este apunte, y no lo terminé, y estoy dejando cosas para el año que viene. Creo que he bajado solo la mitad de este contenido a las clases. Recordarles que me hicieron una entrevista hace un mes, en donde pude hablar un poquito más de esto que estoy diciendo, en forma más clara tal vez de lo que puedo decir en las charlas, y que está para que ustedes lo lean, está ahí en ese mismo drive. Y que terminé este apunte la semana pasada, hace 3 días, que es pasar en realidad traer un texto que hizo Franco Ingracia hace un par de años, y poner simplemente el diagrama que les muestro siempre, que no es más que una apropiación de su propuesta de lectura de Althusser. Entonces, esto se relaciona tanto con qué es la práctica de Althusser, que es un apunte que también tienen en el Drive, y con bueno, cómo trabajamos en el taller, que yo lo he explicado varias veces, y una explicación que hace aquí Franco muy interesante de lo que él propone como una epistemología del hacer. Y con esto llegamos, no sé si con alguno vivo, al final del ciclo de charlas de este cuatrimestre.